Norma Oficial Mexicana 035, por la Secretaría del Trabajo y Prevención Social 2018. Factores de riesgo psicosocial, identificación, análisis y prevención. ¿Cuál es el alcance de la norma 035? Para llevar a cabo la aplicación de la norma, debemos tener claro cuál es su propósito y con ello delimitar su alcance. El objetivo de la norma es establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. La norma 035 solo comprende dos aspectos: los factores de riesgo psicosocial y el entorno organizacional favorable. En ese sentido, conviene precisar que la norma 035 no contempla ni establece ninguna obligación para utilizar un instrumento para realizar evaluación psicológica de los trabajadores, aplicar un cuestionario para identificar trastornos mentales, conocer variables psicológicas internas al individuo tales como actitudes, valores y personalidad, ni medir el estrés de los trabajadores. ¿A quién le aplica la norma 035? De acuerdo con el campo de aplicación, la norma rige en todo el territorio nacional y aplica en todos los centros de trabajo. Existen tres categorías: centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores, centros de trabajo donde laboran entre 16 y 50 trabajadores, y centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores, por lo que, en el primer término, el centro de trabajo debe determinar en qué categoría se encuentra, para cumplir con las disposiciones que le corresponden de acuerdo con su tamaño. ¿Cuáles son las obligaciones de los patrones? Las siguientes obligaciones se aplican en cualquier centro de trabajo sin importar su tamaño. Adoptar las medidas para prevenir los factores de riesgo psicosocial, promover el entorno organizacional favorable, así como para atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral. Identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo y canalizarlos para su atención. Difundir y proporcionar información a los trabajadores. ¿Qué es la política de prevención de riesgos psicosociales? La política de prevención de riesgos psicosociales es la declaración de principios y compromisos que establece el patrón para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, y para la promoción de un entorno organizacional favorable, con el objeto de desarrollar una cultura en la que se procure el trabajo digno o decente y la mejora continua de las condiciones de trabajo. ¿Cuáles son las medidas de prevención? Las medidas de prevención aplican a todos los centros de trabajo sin importar su tamaño. Para prevención de los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral, así como la promoción del entorno organizacional favorable, los centros de trabajo deberán establecer acciones para la prevención de factores de riesgo psicosocial que impulsen al apoyo social, la difusión de la información y la capacitación. Disponer de mecanismos seguros y confidenciales para la recepción de quejas. Realizar acciones que promuevan el sentido de pertenencia de los trabajadores a la organización, la capacitación para la adecuada realización de las tareas y la definición precisa de responsabilidades. Las acciones referidas en el número anterior deberán considerar lo siguiente. En relación con el liderazgo, deberán incluir acciones para el manejo de conflictos en el trabajo, lineamientos para prohibir la discriminación, mecanismos para fomentar la comunicación, establecer y difundir instrucciones claras a los trabajadores, capacitación y sensibilización de los directivos, gerentes y supervisores. Respecto a las cargas de trabajo, deberán contener revisión y supervisión sobre la distribución de la carga de trabajo para que se realice de forma equitativa, actividades para planificar el trabajo considerando el proceso productivo, instructivos o procedimientos que definan claramente las tareas y responsabilidades. En lo que se refiere al control del trabajo, deberán comprender actividades para involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones sobre la organización, acciones para acordar y mejorar el margen de libertad, reuniones para abordar las áreas de oportunidad de mejora. En lo relativo al apoyo social, deberán incluir actividades que permitan establecer relaciones entre trabajadores, supervisores, gerentes y patrones para que puedan obtener apoyo los unos de los otros, realizar reuniones periódicas de seguimiento a las actividades establecidas, promover la ayuda mutua y el intercambio de conocimientos y experiencias, contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionándoles los equipos y útiles indispensables.
En relación trabajo y familia, contemplar acciones para involucrar a los trabajadores en la definición de los horarios de trabajo cuando las condiciones de trabajo lo permitan. Lineamientos para establecer medidas y límites que eviten las jornadas de trabajo superiores a las previstas en la Ley Federal de Trabajo. Apoyos a los trabajadores de manera que puedan atender emergencias familiares, mismas que el trabajador tendrá que comprobar. Promoción de actividades de integración familiar en el trabajo, previo acuerdo con los trabajadores. Respecto al reconocimiento en el trabajo, deberán contar con mecanismos que permitan reconocer el desempeño sobresaliente de los trabajadores, difundir los logros de los trabajadores sobresalientes y, en su caso, expresar al trabajador sus posibilidades de desarrollo. En lo que se refiere a la prevención de violencia laboral, se deberá difundir información para sensibilizar sobre la violencia laboral tanto a trabajadores como a directivos. Establecer procedimientos de actuación y seguimiento para tratar problemas relacionados con la violencia laboral y capacitar al responsable de su implementación. Informar sobre la forma en que se deben denunciar actos de violencia laboral. En relación con la información y comunicación que se proporciona a los trabajadores, se deberá promover que el patrón, supervisor o jefe inmediato se comuniquen de forma directa y con frecuencia con los trabajadores. Los cambios en la organización o en las condiciones de trabajo se difundan entre los trabajadores y los trabajadores puedan expresar sus opiniones sobre la solución de los problemas o la mejora de las condiciones de su trabajo. Respecto a la capacitación y adiestramiento, se deberá cumplir con analizar la relación de la capacitación con las tareas encomendadas, dar oportunidad a los trabajadores de señalar sus necesidades, realizar una detección de necesidades de capacitación al menos cada 2 años e integrar sus resultados en el programa de capacitación. ¿Cómo se debe realizar la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial? Deberán contemplar lo siguiente: las condiciones de ambiente del trabajo, las cargas sobre el mismo, la falta del control sobre el trabajo, las jornadas de trabajo y rotación de turnos que excedan lo establecido en la ley, la interferencia entre la relación trabajo y familia. La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial deben realizarse como máximo cada 2 años. ¿Cómo se debe realizar la evaluación del entorno organizacional? Esta deberá comprender los elementos siguientes: el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas, la definición precisa de responsabilidades para los trabajadores, la participación proactiva y comunicación entre el patrón, sus representantes y los trabajadores, la distribución adecuada de cargas de trabajo con jornadas laborales regulares, la evaluación y el reconocimiento del desempeño. ¿Cuándo aplican las medidas y acciones de control? Cuando el resultado de las evaluaciones determine la necesidad de desarrollar acciones de control. El tipo de acciones deberán realizarse según apliquen los siguientes niveles. El primer nivel, las acciones se centran en el plano organizacional e implican actuar sobre la política de prevención de riesgos psicosociales del centro de trabajo. Segundo nivel, las acciones se orientan al plano grupal e implican actuar en las interrelaciones de los trabajadores o grupos de ellos. El tercer nivel, las acciones se enfocan al plano individual, es decir, se desarrolla cuando se comprueba que existen signos o síntomas que denotan las alteraciones en la salud. ¿Cuándo se deben practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores? Cuando se cumplan al menos las siguientes condiciones: que se compruebe la exposición del trabajador a violencia laboral, a los factores de riesgo psicosocial. Esto puede realizarse a través de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial cuando se tiene un nivel de riesgo muy alto. Que existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a la salud del trabajador. La norma prevé que los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas quedan a efectuarse a través de las instituciones de seguridad social o privada, médico, psiquiatra o psicólogo del centro de trabajo. La norma 035 en general no tiene como obligación del patrón que proporcione capacitación. En realidad, la obligación genérica es difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre la política de prevención de riesgos psicosociales, las medidas adaptadas para combatir las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral, las medidas y acciones de prevención, las acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, los mecanismos para presentar quejas, los resultados de identificación y análisis de los factores de riesgo psicosociales, las posibles alteraciones a la salud por la exposición a los factores de riesgo psicosocial. ¿Qué registros necesito? La norma señala
que los centros de trabajo deberán contar con registros sobre los resultados de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, las medidas de control adoptadas cuando el resultado de la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y evaluación del entorno organizacional lo señale, los nombres de los trabajadores a los que se les practicaron los exámenes o evaluaciones clínicas, el registro sobre la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial tratándose de centros de trabajo de más de 50 trabajadores. Los trabajadores tienen obligaciones. Estas obligaciones son: observar las medidas de prevención, abstenerse de realizar prácticas contrarias, participar en la identificación de los factores de riesgo social, informar sobre prácticas opuestas, informar por escrito al patrón directamente, participar en los eventos de información y someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que determinan la presente norma. ¿Cuándo entra en vigor la norma 035? La norma 035 entra en vigor en 2 etapas. Etapa 1. La política, las medidas de prevención. La identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y la difusión de la información entrará en vigor este año, el 23 de octubre del 2019. La etapa 2. La identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, la evaluación del entorno organizacional, las medidas y acciones de control, la práctica de exámenes médicos y los registros entrarán en vigor el 23 de octubre del 2020. Aspectos importantes. Las disposiciones de la norma aplican de acuerdo con la cantidad de trabajadores que laboran en cada centro de trabajo. La norma considera la evaluación de las condiciones en las que se desarrollan las actividades. En ningún caso se evalúa el estrés en el trabajador o su perfil psicológico. Los centros de trabajo de hasta 15 trabajadores están exentos de aplicar las evaluaciones, y la norma no cuenta con instrumentos para identificar o evaluar enfermedades mentales, lo cual está fuera de su alcance.